Hay muchas personas solitarias en nuestro mundo. ¿Cuántos están de acuerdo? Muchas personas. Es muy interesante porque cuando uno empieza a leer la definición de estar solo o solitario, tenemos esta respuesta o encontramos esto. Una persona que busca, noten, que busca estar solo, sin compañía, solo. Una persona que busca estar aislada o sin compañía. Aislada o sin compañía. En otras palabras, es una persona que decide apartarse de otros. Empezaron con una encuesta en el año 2018 y es bastante interesante. Eran personas aquí en Estados Unidos y empezaron a hacer preguntas acerca de ellos. Y lo que van a notar en la cantidad de espacio azul es que casi la mitad de Estados Unidos han o se sienten sin compañerismo, se sienten aislados de otros. Dicen un 59% que los intereses de otros no son compartidos con ellos. Dicen que hay personas a nuestro alrededor, pero en realidad no están con nosotros. Pero nadie me conoce, un 54%. Todo eso nos indica que las personas se sienten apartados, separados, aunque están en un grupo, una iglesia, en una cantidad de personas, un evento, se sienten que no encajan con los demás. Se sienten que están apartados y son en un sentido un poco distintos, un poco diferentes. Bueno, en esta mañana hay buenas noticias, que es la Navidad es para los solitarios. Navidad es para los solitarios. Y esta mañana ya hemos visto, pero vamos a leer un poco más en Lucas capítulo 2, acerca de los pastores. Acerca de los pastores en Lucas capítulo 2. Y los pastores eran personas bastante interesantes. Ellos tenían un trabajo en un sentido simple, pero en otro sentido era un trabajo donde estaban apartados de amigos, de familiares, etc. Por ejemplo, el trabajo de un pastor era cuidar de su rebaño. Era pasar tiempo con ellos, darle de comer, protegerlos de las personas que querían robarlos, protegerlos de otros animales. Eran responsables por sus ovejas. Pero lo interesante es que los pastores en los días de Israel y en los tiempos de Cristo eran personas que eran apartados, sí, físicamente, pero también muchos trabajaban 7 días a la semana. Habían muchos que eran niños o personas sin educación. Entonces, después de un tiempo, las personas empezaron a odiar a estos pastores. Entonces, en un sentido, ser pastor era un trabajo de gran esfuerzo, pero en toda realidad, nadie quería ser un pastor. Nadie quería estudiar para ser un pastor porque era un trabajo de niños o de personas que no tenían la capacidad de hacer otro tipo de trabajo. Entonces, lo que vemos aquí en Lucas capítulo 2 es esto. Los pastores experimentaron la gracia de Dios a través de la revelación del Hijo de Dios. Déjenme repetir eso. Los pastores experimentaron la gracia de Dios a través de la revelación del Hijo de Dios. Entonces vamos a mirar a Lucas capítulo 2, empezando en el versículo 8, y vamos a ir versículo por versículo para entender este gran evento. Dice Lucas 2, 8. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando de sus rebaños de
ovejas. Ahora, durante este tiempo los pastores cuidaban de sus ovejas en el día, en la mañana y también en la noche. Entonces aquí hay un grupo de pastores que se unieron, estaban ahí presentes en la noche, pero noten algo, dice aquí en su boletín, Dios reveló el nacimiento de su hijo a las personas más improbables, pastores de ovejas. Ahora, los pastores, como ya hemos mencionado, eran odiados y no confiados en Israel. Eran solitarios, no populares y simples. Muchos pastores eran niños, no personas de influencia. Y finalmente dice, trabajaban diariamente sin participar en actividades religiosas. Entonces no eran personas de influencia, eran personas que estaban apartados para hacer un trabajo específico para Israel, sin honor, sin un buen sueldo, eran solamente personas apartadas. Ahora, noten lo que dice en el versículo 9, dice, de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban, y en mi traducción dice, aterrados. En otras palabras, tenían temor de esta apariencia, de esta presentación de un ángel. Ahora, noten lo que dice otra vez en su boletín. Y eso es muy importante. La gracia de Dios para toda persona fue revelada a los, ¿quién? Los solitarios. ¿Qué contraste vemos aquí? La gracia de Dios para todo el mundo fue revelado a un grupo de pastores que generalmente estaban a solas en el campo, cuidando sus ovejas. Ahora, regresamos al punto principal. Navidad es para los solitarios. La persona que está apartado, la persona que se siente a solas, la persona que no siente una conexión con otros, Navidad es para esa persona. Ahora, noten, versículo 10, y lo vamos a poner aquí en la pantalla. ¿Ok? Dice, pero el ángel los tranquilizó, no tengan ¿qué? No tengan miedo. Dijo, les traigo 3 cosas, noten. Buenas noticias que darán gran alegría a ¿quién? Toda la gente. Entonces vamos a leerlo todos juntos, estas 3 cosas. ¿Listo? Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Ok, creo que hay unos ángeles dormidos aquí. Vamos a repetirlo otra vez. ¿Listo? Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Otra vez, están en la oscuridad. Se presenta un ángel y ahora están escuchando la voz de un ángel. Ahora, ¿por qué vino Cristo a este mundo? Nos amó. Cristo vino a este mundo por el amor de Dios hacia nosotros. Un amor tan grande por la separación de nuestro pecado. Entonces, ellos están anunciando lo que está por venir, lo que ha llegado, es que buenas noticias. La palabra evangelio no es una palabra de inglés, es una palabra que significa que buenas noticias. Y él le dice, las buenas noticias del evangelio que darán gran alegría es para toda la gente. La persona famosa, la persona no famosa. ¿Por qué? Porque cada persona tiene el mismo problema. El pecado lo ha separado de un Dios santo. Y cuando Cristo llegó a esta tierra, llegó, como vamos a ver, como un bebé, vivió como hombre, sin pecado, derramó su sangre en la cruz, fue crucificado, lo enterraron
Y después del tercer día, ¿qué sucedió? Fue resucitado de los muertos. Y entonces, el resultado de eso es, si usted y yo pongamos nuestra fe en Él, confesamos a Él como nuestro Salvador, también vamos a resucitar con Cristo. Un versículo que me encanta es Romanos 10, 9 y 10. Dice, si declaramos abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Cristo vino para cerrar la brecha, para cerrar y unirnos a Dios. Noten lo que dice aquí en su boletín. El Evangelio es la gracia de Dios. Otra palabra en vez de gracia es el favor. El favor de Dios. Noten cuando se aparecieron los ángeles, había gloria, temor y certeza. Gloria, temor y certeza. Entonces, ¿estaban llenos de qué? De temor. ¿Qué es esto que nos están diciendo? Buenas noticias que van a dar gran alegría. ¿Para quién? Toda la gente. Entonces, el mensaje era las buenas nuevas de Jesús. Las buenas nuevas de Jesús. ¿Y cuál era el resultado? Gran gozo para toda persona. Ahora, hemos hablado mucho de estas invitaciones que tenemos aquí, que es un diseño bien bonito. La Navidad es para, ¿y qué dice? Todos. Ahora, cuando están leyendo esto y mirando las palabras del ángel, dice que estas buenas nuevas va a traer gran alegría y es para toda persona. Hay personas que nosotros conocemos que necesitan ese gozo. Necesitan esa certeza, necesitan escuchar el mensaje de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque Navidad es para los solitarios y para todos también. Ahora, noten el próximo punto. A los pastores se les dijo cómo Jesús traería esperanza y salvación a toda persona. Esperanza y salvación a toda persona. Dice versículo 11. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Noten lo que dice, el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido, le está anunciando, ha nacido en Belén, la ciudad de David. Lo que vemos aquí en el Nuevo Testamento es que cuando las personas llegaron a un conocimiento de Cristo, llegaron a conocer que Él no solo era un hombre, Él era Dios en carne, y le dieron también el título Salvador. Noten lo que dice en su boletín. Después de hablar con la mujer samaritana, las personas escucharon el mensaje y entonces noten lo que ellos dicen. Le decían a esta mujer, la mujer samaritana, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos, noten, que este es en verdad el que, el Salvador del mundo. Este es, si quieren subrayar eso, este es en verdad el Salvador del mundo. No hay otro. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay un ángel, no hay una estrella, no hay otro libro. Es este el Salvador del mundo.
Entonces la pregunta es, bueno, Jesús es Salvador, el Salvador del mundo, pero la pregunta ¿es su Salvador? Porque es muy lindo escuchar que Jesús es Salvador. Qué bueno, excelente. El Salvador del mundo, qué bueno, me encanta. Pero la pregunta ¿es su Salvador esta mañana? La Navidad sí es para los solitarios, pero la Navidad es para todos y la Navidad es para usted y es para mí. Entonces la pregunta ¿es su Salvador? En hebreo el nombre de Jesús es Yeshua y significa que Dios es salvación. Cristo es salvación. Jesús es salvación. Ya hemos repasado que Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día para dar acceso al Padre a todos por fe en su persona y obra en la cruz. Él vino como un bebé, murió como hombre, fue glorificado y ahora está a la diestra del Padre. Dice, Jesús vino a dar vida y esperanza. Vida y esperanza a los solitarios de la sociedad. Los pastores, los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Noten aquí en Lucas 4:18, lo vamos a poner aquí en la pantalla, dice, Jesús entrando en la sinagoga, recoge la palabra de Dios, lo recibe y empieza a decir estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido, lo que significa Cristo, ungido, para proclamar buenas noticias a los ¿quién? A los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Noten, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban. Noten lo que dice. Fijamente lo miraban. Entonces, él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy empezará, ¿qué? La liberación de los cautivos, las buenas noticias a los pobres, los ciegos van a ver, los oprimidos van a tener libertad. ¿Por qué? Porque Cristo es Salvador. Y esa palabra no lo usamos muy a menudo. Tenemos que salvar, o Él quiere salvar, pero si alguien se está ahogando en el mar, ¿qué es lo que ellos necesitan? Salvación. Sálvale, alguien ayúdale. Si alguien está en un auto que está, está en fuego y está, la persona sufriendo y no pueden salir del carro, ¿qué necesitan ellos? Salvación. Necesitan alguien que entre, que mueve esto y sácalo de ahí. Pero esta palabra Salvador no es solo para los solitarios, es para cada persona rico o pobre. Noten, la segunda, Jesús es el Cristo. ¿Qué significa eso? Jesús es Rey. Y la pregunta ¿es su Rey? Jesús es Rey. Dice, Jesús es el Mesías prometido, el ungido de Dios. Y esto es algo que todos deben saber. El profeta del anterior, el profeta que todos estaban apuntando hacia adelante,
era y es Cristo Jesús, el Mesías. Y finalmente dice, Jesús vino primero para sufrir, Él regresará para recibir su iglesia, conquistar sus enemigos y gobernar las naciones. Ahora, algunos me dicen, Marcel, yo tengo amigos que están en esta secta y dicen que Jesús es su Salvador. Dicen que Jesús es su Mesías. Qué bueno. Pero muchas veces el problema es en el número 3. Jesús es Señor. ¿Qué significa eso? Jesús es Dios. Y la pregunta ¿es su Dios? Marcel, tengo amigos que son mormones y dicen que Jesús es Salvador, que Jesús es Mesías, pero dicen también que Jesús fue una persona creada por Dios. No. Jesús es Señor. La palabra en el griego es kurios y eso significa que es soberano, que está en control, que Él manda. Él no fue creado. Entonces, ¿puedo creer que Jesús es Mesías? Puedo creer que Él es un Salvador, pero si yo no digo que Jesús es Señor, eso no es cristianismo. El cristianismo empieza con la confesión que Jesús es Señor. Punto. Si esa no es la confesión, es algo aparte, pero no es un cristianismo bíblico. Entonces, Jesús es Dios en la carne. Él vino en la carne. Jesús es Señor, Él es gobernante de todo. Y ahí es donde vemos la diferencia. Hay personas que quieren aceptar a Jesús como su amigo y también tener 40 ídolos a su derecha. Eso no es cristianismo. El cristianismo es Jesús es Dios en la carne, crucificado, enterrado, resurrección. Él es mi Dios, mi Salvador, mi Señor. Si no, eso no es cristianismo. Es algo falso. Noten lo que dice. A los pastores se les dijo cómo identificar al Salvador. Esta es la parte aquí que me encanta. Entonces le dieron una presentación gloriosa, pero también le dieron instrucciones. ¿Cuántos aquí le gusta leer instrucciones? La mayoría no le gusta leer instrucciones, yo sé. Pero las instrucciones nos ayudan, ¿no? Cuando tienen que armar algo para sus hijos durante Navidad, abriendo los regalitos, etc. Pero los ángeles le dieron unas instrucciones bastante claras. Aquí están, dice el versículo 12. Dice aquí, por ejemplo, y lo reconocerán por la siguiente señal. Y habían 3 cosas, ¿ok? Encontrarán a un niño, es el primero. Segundo, envuelto en tiras de tela, número 2. Y el tercero, acostado en un ¿qué? Un pesebre. Ahora, el primero, un niño, está bien. El segundo, envuelto en tiras de tela, muy común. Pero el tercero, un poco extraño, ¿sí o no? Sí, un poco extraño. Ahora, dice, se les dieron 3 cosas para buscar y completar la señal. Entonces, la implicación aquí es que los pastores iban a salir a buscar al Señor. Con este anuncio, con estas buenas nuevas, no se iban a quedar quietos, iban a salir para buscar al Salvador, al Mesías, al Señor. Noten, para destacar este momento glorioso, un gran coro de ángeles se les apareció. Entonces, otra vez, ¿qué hora?
del día era de noche. Entonces aquí hay una multitud de ángeles, empezó con uno y entonces llegaron el coro y empiezan a cantar y empiezan a decir a este Señor, a estos pastores. De pronto dice, se unió a ese un ángel de inmensa multitud y empezaron a cantar, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complacen. Y aquí hay una buena pregunta. ¿Quién son las personas que Dios se complace? ¿Es toda persona? No. Es la persona que recibe el mensaje de las buenas nuevas. Es la persona en este contexto que ha escuchado las buenas nuevas de Cristo Jesús, que Él es ¿qué? Salvador, Mesías, Señor. Él está presente. Y Pablo nos dice en Romanos 5:1, así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, noten algo bastante importante. Antes de este momento, más que 400 años pasaron sin una revelación de Dios. Habían 400 años mínimos de silencio, de falta de revelación, no había nada. Y en este día y en este momento, aquí hay una multitud de ángeles anunciando el nacimiento de Cristo Jesús. Una pregunta. Si nosotros estuviéramos ahí con esos pastores, ¿cuál sería nuestra reacción? Bueno, aquí me voy a quedar con mis ovejitas. No. ¿Qué vamos a hacer? Levantarnos y salir. Vamos a ver lo que está sucediendo hoy. Noten lo que dice en el versículo 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció otra vez. Aquí tenemos la criatura más alta que es los ángeles del cielo y aquí están los pastores que muchos lo consideran los más bajos en un sentido de la sociedad, lo más alto a lo más bajo, con el mensaje para toda persona. Noten, a los pastores no se les mandó a ir a ver al Salvador. Pero después de ese anuncio, ellos no se iban a quedar ahí quietos. Segundo, dice, salieron con rapidez y gran anticipación. El Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí está la pregunta. ¿Por qué salieron los pastores? Sabían que Dios les había revelado el nacimiento del Salvador para que lo creyeran, lo vieran y lo experimentaran. Dios hoy día no solo desea que nosotros escuchamos las buenas nuevas. Escuchar es una parte, pero no completa el plan de Dios. La otra parte es que ese plan, esas buenas nuevas, sea algo personal para cada persona. Cada niño, cada joven, cada adulto, cada anciano. Entonces, ese anuncio era tan potente que ellos decidieron, yo no solo quiero escuchar el mensaje, yo no solo quiero oír o pensar o reflejar que un día los ángeles se aparecen, yo quiero ir y yo quiero ver con mis propios ojos este Salvador, este Mesías, este Señor. Ahora, noten, versículo 16. Fueron deprisa
a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, noten, acostado en el pesebre. Seguro cuando ellos estaban caminando o corriendo posiblemente para ver este niño, estaban pensando en las palabras del ángel. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Pero aquí encontramos un principio. Y este principio aplica a cada uno de nosotros. Y aquí está. Cuando buscamos a Dios, encontramos a Dios. Cuando buscamos a Dios, encontramos a Dios. En realidad, Dios ya está buscando a la persona que hasta ahora no lo ha confesado como Salvador, Mesías, Cristo, Señor. Dios toma la iniciativa y Dios empieza a hacer algo en nosotros para llamarnos la atención. Noten, los pastores proclamaron inmediatamente las buenas nuevas de Jesús a todos. Inmediatamente vieron el bebé, empezaron a contarles a todos las buenas nuevas. La historia de los ángeles, la historia del Salvador. Dice el versículo 17, después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Esto es fabuloso. Esto es fantástico. Esto es y debe ser nuestra respuesta. Muchos aquí cuando primeramente aceptaron a Cristo, con cada persona le decían, tienes que escuchar. Tienes que escuchar lo que ha sucedido en mi vida. Dios me ha cambiado, Cristo ha cambiado mi corazón y quiero compartir esto con otros. Aquí tienen el mismo sentir. El ángel se presentó, los ángeles cantaron y aquí estamos y hemos visto con nuestros ojos el Salvador, el Señor, el Mesías de Dios. Noten lo que dice en su boletín, la proclamación del ángel a un pequeño grupo de pastores, un pequeño grupo solitarios, dice, se convirtió en la nueva proclamación de estos pastores. Me imagino que sus conversaciones no tenían mucha alegría. ¿Cómo está José? Bien. ¿Cómo le fue esta noche? Bueno, perdí una oveja. Ay, qué pena. No encontré el río esta mañana porque había mucho. No, qué triste. Bueno, ¿te bañaste hoy? No, la semana que viene me baño. Ok. Pero esta noticia, esto sí hay que compartir. Esto sí hay una buena conversación. Ahora, noten lo que dice. Aunque considerados los más humildes de la sociedad, los pastores proclamaban el mensaje más alto del universo. Las buenas nuevas que Jesús nació. Wow. Esto es tan bueno. Los más humildes fueron los recipientes del mensaje más alto. ¿Han pensado en algún tiempo que usted no es lo suficiente digno de recibir lo que Dios desea entregarle? Nunca se me olvida una conversación con una señorita y me decía estas palabras: yo no me siento digno de recibir lo que Dios quiere darme. Estos pastores eran los más humildes de Israel en su profesión,
en su perspectiva muchas veces, pero Dios se presentó. Dios le entregó el mensaje más poderoso a un grupo de personas para entonces compartir eso con otros. Dios no está mirando su cuenta bancaria, no le importa. Eso no es lo que Él está usando para compartir sus bendiciones o no compartir sus bendiciones. Dios está buscando un corazón quebrantado. Un corazón que reconoce que es pecador. A esa persona Dios le quiere entregar las buenas nuevas. Dice, el Salvador, el Mesías tan esperado, el ungido, la esperanza de Israel, estaba aquí con nosotros. El Dios poderoso, el Señor de toda la tierra, nació de la manera más humilde. Noten otra vez lo que dicen los ángeles. No tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Versículo 18. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron, y la palabra es, asombrados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes vieron el Salvador? Versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Imagínense por un instante, María y José, y aquí llegan los pastores. Un poco sorprendido. Sí, ¿cómo le puedo ayudar? Nosotros recibimos esta noticia de un ángel y entonces de una multitud de ángeles. Y estamos aquí para ver y experimentar el Salvador, el Mesías, el Señor. Wow. Y dice en el versículo 20, los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Y el versículo 21 dice, 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel, aun antes de que el niño fuera concebido. Ahí está la historia de Navidad. Ahora, rápidamente al terminar, ¿qué nos enseñan los pastores durante esta Navidad? Aquí está la parte de aplicación. Primeramente, podemos sentirnos solos, pero Dios sabe exactamente a dónde estamos. En otras palabras, en Cristo nunca estamos solos. Siempre estamos acompañados por el Señor, pero hay muchas personas hoy que no están acompañados por nadie. Y Cristo vino para alcanzar a esas personas. Segundo, dice, Dios se revela a los humildes de corazón, a los quebrantados, a los rechazados y a los solitarios. Dios no está buscando a alguien que es más famoso en YouTube o en Instagram o en Facebook. Él está buscando la persona que nadie le da un minuto de su atención. Que nadie le llama, que nadie está interesado en ellos. Dios está interesado en esa persona.
Ahora, Dios nos llama la atención para que experimentemos más de su gracia. Más de su gracia. ¿Cuántos aquí Dios hizo algo en su vida para llamarle la atención? ¿Cuántos? Muchos, la mayoría. Ahora, después de ver a Cristo, después de compartir con otros, regresan a la montaña, seguro que le empiezan a hablar a las ovejas. Ustedes no van a creer lo que yo vi. Impresionante. Y las ovejas dicen, no, después de los ángeles yo me voy a esconder, más nunca voy a salir aquí en esta montaña. Pero Dios empieza a hacer cambios en nuestras vidas para enseñarnos más de su gracia. Muchos piensan todo lo opuesto. Piensan, Dios está haciendo esto en mi vida porque me está juzgando. No es así. Muchas veces es que Dios nos quiere mostrar más de su gracia, no menos. Y por eso a veces no tenemos trabajo. Sufrimos físicamente. Tenemos problemas con los hijos. Tenemos problemas con familiares. Y Dios, ¿por qué esto está sucediendo ahora, en esta época? A veces es porque Dios nos quiere mostrar una medida más grande de su gracia. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra disposición? ¿Humildes o llenos de orgullo? ¿Quebrantados o levantados? Dios se quiere manifestar a la persona que es humilde de espíritu. Aunque podemos sentirnos desconectados de los demás, solos o rechazados, en Jesús tenemos una esperanza viviente. En Jesús tenemos una esperanza viviente. Dígale a su vecino en esta mañana, en Jesús tenemos una esperanza viviente. Dígale. Nuestra esperanza no es en Black Friday o Cyber Monday. Es en Cristo Jesús las buenas noticias que trae una gran alegría para ¿quién? Todos, incluyendo los solitarios. Marcel, ¿por qué Dios se ha revelado a mí de esta forma? ¿Por qué Él se reveló a mí y yo soy un hijo o hija de Dios? Y aquí está la respuesta. Dios nos permite experimentar a Jesús para proclamar a Jesús a los demás. Los pastores inmediatamente empezaron ¿a qué? A compartir buenas noticias. Cristo el Salvador está aquí. El Mesías, el Salvador, el Señor ha llegado. La gracia de Dios está presente con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice aquí, no hay mejor mensaje para personas que están pecando o tentados, quebrantados o enfermos, lastimados o sufridos, desesperados o solos, que el mensaje de Jesús. Salvador, Cristo, Mesías, Señor. Ese es el mensaje de Navidad. Navidad es para todos y también los solitarios. Incline su rostro, por favor. Es muy posible en un grupo de este tamaño
que hay personas que sí han escuchado el mensaje de Cristo, que Él vino a este mundo sin pecado, nació de una virgen, fue a la cruz, derramó su sangre, murió, fue enterrado, fue resucitado el tercer día y ahora está a la mano derecha del Padre. Pero usted nunca ha confesado que Jesús es Señor, Dios de su vida, Dios de su corazón. Y antes de terminar, yo les quiero dar una oportunidad. Si usted está aquí en esta mañana y nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, sí, la Navidad es para los solitarios, sí, la Navidad es para todos, pero la Navidad es también para usted este día. Si usted no conoce a Jesús como su Salvador, pero hoy lo quiere conocer, solo le pido que levante la mano, así yo puedo saber. Y eso me va a indicar a mí que hasta ahora usted nunca ha aceptado a Cristo. ¿Hay alguien en levantar la mano? Dice Marcel, hoy yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Y si no ahora, después del culto, en el centro de las visitas, también le queremos ayudar. Pero esta invitación es para usted. Padre, gracias por este día. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por el ejemplo de los pastores. Señor, ahí vemos la gracia de Dios a los más humildes, a los solitarios. Y eso nos ayuda a entender, Señor, que la salvación de Dios, el mensaje de Cristo, es para toda persona, es para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes que venga el pastor Russell.